Contra el orden sensorial de Hayek. El poder de los sentidos. Tenemos que establecer el papel exacto de los sentidos dentro del conocimiento humano, y la validez de la información que ellos proporcionan. Si los sentidos no son válidos, si no son instrumentos que brindan un conocimiento de la realidad, entonces los conceptos tampoco lo son, y toda iniciativa cognitiva queda abortada. Si ver no es creer, entonces pensar es inútil. Los sentidos como necesariamente válidos. La experiencia sensorial es una forma de evento consciente, producido por entidades físicas, los estímulos externos, al actuar sobre instrumentos físicos, los órganos de los sentidos, los cuales responden de forma automática. Obedeciendo a leyes naturales inexorables, los órganos transmiten un mensaje al sistema nervioso y al cerebro. Esos órganos no tienen el poder de elegir, ni el poder de inventar, distorsionar o engañar. No responden a un cero, solo a algo real, a algún objeto existente que está actuando sobre ellos. Los sentidos no interpretan sus propias reacciones, no identifican los objetos que causan un impacto en ellos. Se limitan a responder a los estímulos, haciendo de esa forma que nos demos cuenta del hecho de que algún tipo de objeto existe. No nos damos cuenta de lo que los objetos son, sino simplemente de que existen. El papel de los sentidos del hombre es darle evidencia de la existencia, pero la tarea de identificarla pertenece a su razón. Sus sentidos le dicen solamente que algo es, que algo existe, pero ¿qué es? Tiene que ser aprendido por su mente. Es solo en relación al qué, solo en el nivel conceptual de conciencia, en el que surge la posibilidad de error. Si un niño ve a un hombre jovial con barba vestido de rojo, e infiere que Santa Claus ha bajado del Polo Norte, sus sentidos no han cometido error. Es su conclusión la que está equivocada. Así, la supuesta ilusión sensorial, de la varita que parece doblarse en el agua, no es un error perceptual. Es un testimonio de la confiabilidad de los sentidos. Los sentidos no censuran su respuesta. Ellos no reaccionan a un único atributo, como por ejemplo, la forma, en el vacío, como si estuviesen desconectados de todo lo demás. Ellos no pueden decidir ignorar parte del estímulo. Dentro del rango de su capacidad, los sentidos nos dan evidencia de todo lo que está operando físicamente. Responden al contexto total de los hechos, incluyendo, en este caso concreto, al hecho de que la luz viaja a través del agua a una velocidad diferente que a través del aire, lo cual es lo que causa que la varita parezca estar doblada. Es tarea, no de los sentidos, sino de la mente, analizar la evidencia, e identificar las causas operativas, lo cual puede requerir el descubrimiento de conocimientos científicos complejos. Si un observador desorientado llegase a la conclusión de que la varita realmente se dobla en el agua, esa conclusión precipitada sería un error a nivel conceptual, un fracaso del pensamiento, no de la percepción. Criticar a los sentidos por eso, equivale a criticarlos por su poder, por la capacidad que tienen de darnos la evidencia, no en fragmentos aislados, sino como un todo. La función de los sentidos consiste en resumir una vasta cantidad de hechos. Condensar la compleja cantidad de información que llega a nuestra conciencia en forma de unas relativamente pocas sensaciones. Percibimos un ramo de rosas, por ejemplo, como siendo rojo, fresco, fragante, y suave al tacto. Tales sensaciones no carecen de causa. Son producidas por un complejo conjunto de hechos físico-químicos, que incluyen las longitudes de onda de la luz que las rosas reflejan y absorben, la conductividad térmica de los pétalos, la composición química de sus moléculas y el tipo de enlace entre ellas. Esos hechos a su vez reflejan las estructuras atómicas subyacentes, sus características electrónicas y nucleares, y muchos otros aspectos. Nuestras sensaciones, está claro, no identifican ninguno de esos hechos, sino que constituyen nuestra forma inicial de captarlos, y nuestra pista inicial para su posterior descubrimiento científico. La ciencia, ciertamente, no consiste más que en descifrar conceptualmente los datos sensoriales. No tiene ninguna otra evidencia primaria de la cual partir. Si una percepción sensorial válida significa una percepción cuyo objeto es un existente, entonces no solo los sentidos del hombre son válidos. Todas las percepciones sensoriales son necesariamente válidas.
Si un individuo de cualquier especie percibe algo, sea lo que sea, entonces, no importa qué órganos o formas de percepción tenga, está percibiendo algo que es, algo que existe. Nuestras sensaciones son causadas en parte por objetos en la realidad. También son causadas en parte por nuestros órganos de percepción, que son los responsables del hecho de que percibimos objetos en forma de sensaciones de color, sonido, olor, etc. Un ser con sentidos radicalmente diferentes probablemente percibiría la realidad de la forma diferente correspondiente. Una diferencia en la forma sensorial entre los que perciben, es precisamente eso. Una diferencia en la forma de percibir los mismos objetos. De percibir la misma y única realidad. Tal diferencia no tiene que ver con el contenido cognitivo, y no representa ningún desacuerdo entre las partes. Los sentidos de un hombre con visión normal, por citar un ejemplo común, no contradicen los de un daltónico. Cuando el primero dice de un objeto, es rojo, debe razonablemente querer decir con su afirmación, es una entidad en la realidad, de una naturaleza específica tal que, cuando actúa sobre mis sentidos, la percibo en forma de color rojo. Eso es cierto, eso es lo que es. Del mismo modo, si el daltónico dice, es gris, está queriendo decir, es una entidad en la realidad, de una naturaleza específica tal que, cuando actúa sobre mis sentidos, la percibo en forma de color gris. Eso también es cierto, eso es lo que es. Ninguna de esas afirmaciones está en conflicto con la otra. Ambos hombres están percibiendo lo que es y lo están haciendo de una forma específica. Ninguno de estos dos hombres, ni ningún otro perceptor que tenga un intelecto, llegará a conclusiones diferentes sobre la naturaleza del objeto. En ese sentido, las diferencias en la forma sensorial no son importantes. Esas diferencias no tienen consecuencias en cuanto al contenido de la cognición. Nota. Usando esos mismos sentidos imperfectos, los hombres con visión normal y los daltónicos han desarrollado ciencias matemáticas y físicas precisas que les permiten medir la longitud de onda del espectro magnético, y ambos grupos saben ahora claramente de qué color están hablando. El papel de los sentidos es darnos el inicio del proceso cognitivo, la evidencia primordial de la existencia, incluyendo la primera evidencia de similitudes y diferencias entre concretos. En base a eso organizamos nuestro material perceptual. Abstraemos, clasificamos, conceptualizamos. Más adelante operamos a nivel conceptual, haciendo inducciones, formulando teorías, analizando complejidades, integrando esferas cada vez mayores de datos. De esa forma descubrimos paso a paso las estructuras subyacentes y las leyes de la realidad. Todo este desarrollo depende de que los órganos sensoriales hagan que nos demos cuenta de similitudes y diferencias, que podamos hacerlo de forma lo suficientemente rica como para permitirle a quien percibe alcanzar el nivel conceptual. Ese desarrollo, sin embargo, no se ve afectado por la forma que tenga ese darse cuenta sensorial. Mientras uno capte las relaciones requeridas, de alguna manera, el resto es el trabajo de la mente, no de los sentidos. En ese trabajo, las diferencias relativas a la forma de los datos iniciales no tienen consecuencias relevantes. Por eso los hombres con visión normal y los daltónicos, o incluso los ciegos, no llegan a diferentes conclusiones en una teoría física. Lo mismo se aplicaría a un físico extraterrestre, aunque sus órganos sensoriales fuesen radicalmente diferentes de los nuestros. Ambas especies percibirían la misma realidad. Y por lo tanto, dejando de lado los errores, llegarían a las mismas conclusiones. Especies con órganos sensoriales diferentes adquieren, a través de la percepción, diferentes tipos, o cantidades, de evidencia. Pero suponiendo una especie que tiene los órganos capaces de discriminar en el rango necesario, y la mente para interpretar lo que percibe, tales diferencias en evidencia sensorial son simplemente distintos puntos de partida que conducirían a las mismas conclusiones finales. Imaginemos una especie de átomos pensantes, que tienen algún tipo de aparato sensorial, pero dado su microscópico tamaño, carecen de ojos u órganos táctiles, y por lo tanto carecen de percepción de color o de tacto. Tales criaturas, digamos, perciben otros átomos directamente, como nosotros percibimos a otras personas.
perciben de alguna forma que nosotros no podemos imaginar. Para ellos, el hecho de que la materia sea atómica no es una teoría a la que han llegado por inferencia, sino una autoevidencia. Esa percepción atómica, sin embargo, no sería de ningún modo más válida que la nuestra. Puesto que esos átomos funcionan a una escala submicroscópica de conciencia, ellos no pueden descubrir a través de sus sentidos el tipo de evidencia que nosotros damos por sentado. Nosotros tenemos que inferir los átomos, pero ellos tienen que inferir objetos macroscópicos, como una mesa o el Empire State Building, que son demasiado grandes para que su capacidad receptiva las registre. Es necesario un sofisticado proceso de formación de teorías para que descubran, en la realidad, que los átomos giratorios que ellos perciben están fundidos en muchas combinaciones, creando objetos demasiado grandes para ser captados directamente por ellos. Aunque los puntos de partida sean muy diferentes, la conclusión cognitiva en ambos casos es la misma, y sería necesario un genio entre ellos para llegar a conclusiones que son obvias hasta para los más tontos de entre nosotros, y viceversa. El nivel perceptual como lo último dado. Hasta ahora hemos estado considerando la conciencia sensorial como un fenómeno desde el punto de vista de un adulto. Cronológicamente, sin embargo, hay dos fases en su desarrollo que esa conciencia tiene en el hombre: sensación y percepción. Esta es una diferencia con importantes implicaciones filosóficas. La primera fase de la conciencia es la fase de sensación. Una sensación es un estado irreducible de conciencia producido por la acción de un estímulo sobre un órgano sensorial. Irreducible aquí significa incapaz de ser analizado dividiéndolo en unidades conscientes más simples. Por su naturaleza, una sensación dura solo lo que dura el estímulo. Cuando ondas de luz inciden sobre la retina, por ejemplo, producen una sensación de color. Cuando la luz es retirada, la sensación desaparece. Los organismos conscientes más primitivos de todos parecen poseer solamente la capacidad de sensación. La vida consciente de tales organismos consiste en experimentar datos aislados y efímeros. Efímeros, porque tales organismos están bombardeados por una infinidad de estímulos. Esas criaturas enfrentan una sucesión caleidoscópica de nuevos mundos, cada uno de ellos suplantado por el siguiente, mientras los estímulos involucrados desaparecen o cambian. Puesto que tales conciencias no retienen sus contenidos mentales, apenas pueden establecer relaciones entre ellos. Para tales mentalidades, el universo es, como apropiadamente describe William James, una confusión boyante y movediza. Los bebés humanos inician sus vidas en ese estado, y permanecen en él tal vez durante unos meses. Pero nadie que esté leyendo estas palabras sufre tal estado ahora. Cuando tú, lector, miras, digamos, una mesa, no piensas en ella, sino que simplemente vuelves tus ojos hacia una, y la miras, tú estás experimentando una forma de conciencia diferente de la que experimenta un bebé. Tú no tienes delante una mancha colorida aislada y efímera, o un conjunto de sensaciones fugaces, sino una cosa duradera, un objeto, una entidad. Eso es cierto aunque el estímulo que llega a tus ojos, es el mismo que llega a los ojos del bebé. La razón por la que tú ves una entidad, es que has experimentado muchas clases de sensaciones de objetos similares en el pasado, y tu cerebro las ha retenido, y las ha integrado. Las ha juntado para formar un todo indivisible. Como resultado, un complejo contenido mental anterior tuyo está implícito y operando en tu conciencia visual actual. En el acto de mirar una mesa ahora, tú eres consciente de que es sólida. Del hecho que, a diferencia del agua turbia, obstruirá tu camino si intentas atravesarla. De su textura. A diferencia del papel de lija, tendrás una sensación de suavidad en las yemas de los dedos al tocarla. De muchos aspectos visuales fuera del alcance de tu vista, como por ejemplo la cara inferior de la mesa y la parte de atrás de las patas. Del peso que sentirás al levantarla. Del ruido sordo que oirás si la golpeas. Toda esta información sensorial, y mucho más, está ligada y vinculada a tu sensación visual actual. El resultado es tu capacidad de, al mirarla, poder ver no solo una mancha marrón, sino una mesa. Tal capacidad ejemplifica la segunda fase de la conciencia, el nivel perceptual.
Una percepción es un grupo de sensaciones automáticamente retenidas e integradas por el cerebro de un organismo vivo, lo que le da la capacidad de ser consciente, no solo de estímulos individuales, sino de entidades, de cosas. Cronológicamente, la fase de sensación viene primero, después la perceptual, y finalmente la conceptual. La integración de sensaciones en percepciones, como he señalado, la realiza el cerebro de forma automática. La filosofía, por lo tanto, no tiene nada que contribuir en este sentido. No puede haber nada que contribuir donde el hombre no tiene poder para elegir su curso de conducta. Con respecto a un tipo más complejo de integración, el cual no realizamos de forma automática, la filosofía sí tiene algo que decir, y mucho. Me refiero a la integración de los perceptos en conceptos.